Buenas noches, chicos. Bienvenidos a esta su asesoría de física en la semana 4. Antes de comenzar lo que es en sí el tema, vamos a ver lo que es su participación en el pretest, que justamente son los exámenes que mandamos antes y también después de lo que es la asesoría. En este caso han participado dos de ustedes y recuerden que su asistencia es contabilizada junto con lo que es aparte de su presencia en justamente la reunión, por lo que es la resolución del pretest y el posttest, que justamente son exámenes que se mandan antes y después de clases, ¿no? Y bueno, viendo o dejando esa parte de lado, vamos a ver lo que es ahora en sí el tema de esta semana. Estamos en la semana 4, lo que quiere decir que vendría a ser el tema de termodinámica 1. A ver, un momento. Listo. El tema de termodinámica 1. Bueno, esta semana 4 es historia de física. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? En esta semana vamos a ver lo que es, por ejemplo, la definición de termodinámica, lo que es la teoría molecular, el calor, la temperatura, las leyes de la termodinámica, los sistemas termodinámicos, la transferencia de calor y la regulación de la temperatura corporal. Algo aquí que quisiera recordarles a ustedes es que justamente en el curso de física hay bastantes conceptos que se abordan en diferentes temas, diferentes semanas, que son tocados en temas posteriores. Por ejemplo, en esta semana vamos a tocar algunos conceptos que ya hemos visto anteriormente. Y claro que no es, por así decirlo, eh, obligatorio tener todos los conceptos en la cabeza para que entiendan el siguiente tema y así, pero sí es muy recomendable que ustedes puedan tener los conceptos frescos para que puedan entender de una mejor manera y de una mayor facilidad a los temas subsiguientes, ¿no? Por ejemplo, en termodinámica vamos a ver bastantes conceptos que hemos visto anteriormente. Aparte, la próxima semana tenemos termodinámica 2, como es su parte 2 de este tema, interviene mucho lo que es esa primera parte, ¿no? Y bueno, este, comenzando ya con lo que es el tema, vamos a ver primero lo que es la termodinámica. La termodinámica vendría a ser una ciencia, una parte de lo que es la física, que estudia los procesos de transferencia de calor. Y aparte, también viene vinculado mucho con lo que es la energía, ya que pues, eh, por así decirlo, se vincula lo que es la energía y el trabajo, pero en sí, ¿qué es la energía? Nosotros tenemos un concepto de energía, ¿no? Por ejemplo, en este esquema se nos dice que la energía es la responsable de todos los cambios que pasan en nuestro alrededor. Pero también nosotros conocemos que la energía vendría a ser, por así decirlo, la capacidad que posee la materia para producir trabajo, luz, calor. Y trabajo es un término que hemos visto unas semanas atrás, ¿no? Recordemos que el trabajo se representaba con la letra W y que era igual a lo que es la fuerza por el desplazamiento, ¿no? O por la distancia. Entonces, siguiendo con esto, la energía, acá también tenemos un principio bastante importante, el principio de la energía que nos dice que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es un, pues por así decirlo, un principio bastante conocido que mucha gente lo dice y nosotros, por así decirlo, podríamos conocerlo por secundaria, conocimientos previos. También hay tipos de energía. En este esquema se nos presentan 6 tipos de energía, el cual son lo mecánico, calorífica, luminosa, química, eléctrica y sonora. El primero vendría a ser la energía mecánica. Esta energía es aquella que pues poseen los cuerpos en movimiento, ¿no? Recordemos que la energía cinética es un tema que hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Por qué recordamos la energía cinética? ¿Por qué? Porque justamente el tipo de energía mecánica requiere lo que es el movimiento. ¿Y dónde hemos visto el movimiento? En lo que es esa energía cinética. ¿Por qué? Porque esta era igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre 2, ¿no? Y bueno, eso vendría a ser más que nada la relación que tiene con con la primera parte del primer tema que hemos visto en la semana 1. Otro tipo de energía vendría a ser la energía calorífica, que es en la cual se presenta la forma de calor, y es en que esta semana vamos a profundizar mucho más. Un ejemplo cotidiano vendría a ser la estufa. Todos estos tipos de energía lo vemos de manera cotidiana, ¿no? Por ejemplo, en la mecánica podríamos ver el viento, en lo que es la calorífica, una estufa, tal vez un microondas, porque justamente transfieren calor. En la luminosa tenemos el ejemplo de la bombilla, justamente objetos que, por así decirlo, emanan luz. Aparte tenemos, por ejemplo, son los televisores, las computadoras, entre otros más. Y como su mismo nombre indica, el tipo de energía luminosa es aquel donde los cuerpos emanan luz.
Otro tipo de energía vendría a ser la energía química, que vendría a ser aquella la cual posee los alimentos, los combustibles, por ejemplo, en este caso el carbón. El otro tipo de energía vendría a ser la energía eléctrica, en la cual pues son justamente, por así decirlo, el tipo de energía que usan las máquinas para poder funcionar. En este caso tenemos los electrodomésticos, ya sean refrigeradoras, congeladoras, inclusive nuestros aparatos tecnológicos, ¿no? Una laptop, computadora, celular, entre otros. Y por último tenemos la energía sonora, que vendría a ser la que se produce al hablar o al tocar algún tipo de instrumento, ¿no? En este ejemplo cotidiano tenemos la alarma. Entonces, ¿qué tenemos en la parte derecha? En la parte derecha tenemos lo que es la conversión de energía, porque justamente la energía también se puede, por así decirlo, transformar en otro tipo de energía. En este primer caso, vamos a ver primero lo que es la parte de abajo, ¿no? Todo eso de acá. Bueno, acá tenemos el ejemplo de un lápiz, ¿no? Que está sobre la mesa. ¿Qué es lo que pasa si es que se cae? Si es que se llega a caer, obviamente va a llegar hasta el suelo. Pero ¿esto qué nos recuerda? Nosotros recordamos que en la primera clase hemos visto de los tipos de energía, ¿no? Una de ellas vendría a ser energía potencial gravitatoria, que era igual a la masa por la gravedad y por la altura. Ese objeto, que en este caso, en este ejemplo es el lápiz, va a presentar este tipo de energía porque justamente el lápiz va a poseer una masa, ahí está la gravedad que le afecta y aparte hay una altura de la que cae, ¿no? Entonces, en este momento, en el primer momento, este, vendría a ver lo que es una energía potencial gravitatoria. Pero ¿qué es lo que pasa? Justamente al llegar al suelo, este lápiz, por ejemplo, puede empezar a rodar, ¿no? El lápiz puede empezar a rodar a lo que es la izquierda en esta imagen. ¿Y qué es lo que va pasado? Es que ya el lápiz ya no posee energía de potencia gravitatoria porque ya no hay una altura en la cual se esté ejecutando este trabajo, bueno, esta energía, sino que este ya se convirtió en lo que es un desplazamiento, una velocidad. ¿Y qué cosa tenía una velocidad? La energía cinética, ¿no? La energía cinética, recordemos que es la masa por la velocidad al cuadrado entre 2, por lo cual había una transformación de una energía potencial gravitatoria, que fue al inicio al caerse de la mesa, a una energía potencial, bueno, una energía cinética, que es cuando ya cayó y se puso a rodar, en este caso, pues a la izquierda de nosotros, al frente de la persona que se le cayó el lápiz. Este vendría a ser un ejemplo de una transformación de pues energías justamente, ¿no? Y arriba tenemos también otro ejemplo en el cual vendría a haber una plancha que justamente va a consumir lo que es la energía eléctrica para pues por así decirlo activarse y convertir lo que es justamente esa energía eléctrica a una energía térmica, ¿no? Porque justamente qué es lo que hace la plancha es calentarse y poder transmitir esta energía o este calor a otra objeto, ¿no? Por ejemplo, en este caso la ropa, un pantalón, una camisa, entre otros. Pero si, ahorita vamos a abordar lo que son temas o conceptos previos, que son lo que es el calor, la temperatura, por si es que no han entendido muy bien esta primera parte. Bueno, antes de eso, vamos a ver lo que es la teoría molecular, ya que es una parte que le va a ayudar bastante a entender lo que es la primera parte del tema, que es la termodinámica en sí. ¿Qué es lo que pasa? Es que en la primera parte nos dicen que todos los cuerpos están constituidos por moléculas y estas por átomos. En sí, para entender de mucha mejor manera el calor, hay que, por así decirlo, primero ver lo que es la composición de la materia, la composición de los cuerpos. Cuerpos sea como la mesa, nuestro organismo, animales, plantas o cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cualquier cuerpo está constituido por moléculas y estas por átomos. Estas partículas que van a componer los cuerpos van a estar en constante movimiento. Pero no es un movimiento, por así decirlo, que sea bastante grande, sino que puede ser solamente un tipo de vibración, ¿no? Una vibración chiquita, que hay bastantes, por ejemplo, acá hay bastantes moléculas y una pelota, ¿no? Y están en constante movimiento. Y este movimiento también va a generar energía cinética. Pero entonces este movimiento que generan las partículas, ¿qué tiene que ver con el calor? Lo que pasa es que justamente este movimiento interno que poseen, por así decirlo, las partículas que forman parte de un cuerpo se le va a llamar calor. O sea, el calor vendría a ser en sí el movimiento que tienen las partículas dentro de él, ¿no? Y bueno, esto vendría a ser más que nada esta primera parte para que puedan entender.
si es que tienen alguna duda, me la pueden hacer, sino para ir pasando ya a conceptos siguientes. Bueno, pasando, vamos a tener primero lo que son ya en sí el concepto de calor y la temperatura. ¿Qué vendría a ser el calor? El calor vendría a ser en sí ya una forma de energía que depende del movimiento de sus partículas. Y esto quiere decir más que nada que, por ejemplo, inclusive los objetos más fríos van a poseer un tipo de movimiento. Ese movimiento obviamente va a ser mucho más, por así decirlo, lento, ¿no? Porque también la temperatura o el calor que posean, o sea, el movimiento, eh, va a depender también bastante de lo que es su temperatura. Si es que un objeto está más frío, su movimiento va a ser mucho menor. Y si es que tiene más temperatura, su movimiento va a ser mayor, ¿no? Y también es considerado la energía cinética total de las moléculas del cuerpo, porque en sí el calor es, por así decirlo, la suma total de la energía cinética de todos los cuerpecitos. O sea, de una partícula, por ejemplo, de un objeto, de una pelota, que tenga, exagerándose, es un ejemplo, unas 6 partículas, ¿no? Y cada una tenga su energía cinética por separado, justamente porque poseen movimiento. La suma de energías cinéticas totales de estas partículas que conforman la pelota va a ser el calor, mientras que la temperatura eh, va a ser, por así decirlo, el promedio de esa energía cinética, ¿no? No va a ser la suma, sino que van a primero sumar todo, las energías cinéticas de los 6 cuerpos, y lo van a dividir o van a promediarlo entre 6 para que tengan un promedio, ¿no? Y ese vendría a ser la temperatura. Pero retomando con lo que es el calor, esta vendría a ser medible en lo que es su unidad joules o calorías. Y acá hay otro dato importante que ustedes le pueden preguntar en los ejercicios prácticos que hagan tanto sus pasitos como en sus exámenes, que el joule va a ser igual a 0,24 calorías. Esa es una transformación bastante interesante que sí les podría llegar a tomar un ejercicio, ¿no? Que tal vez le pongan un ejercicio y pongan sus datos en joules, pero al final los pidan, por ejemplo, en calorías o en kilocalorías. Por eso es que es importante recordar que también un kilocaloría es igual a 1000 calorías, ¿no? Así que si es que le presentan ejercicios, siempre lean bastante bien las unidades, porque siempre juegan con esos tipos de cosas, ¿no? Joules, calorías, kilocalorías. Y bueno, acá también tenemos un concepto bastante interesante que vendría a ser que una caloría vendría a ser la cantidad de energía térmica para elevar la temperatura de 1 grado de agua en 1 centígrado, 1 grado centígrado, 1 grado Celsius. Esto vamos a verlo un poco más adelante con unos ejercicios, pero ahí les dejo el dato para que puedan ir analizándolo, ¿no? Y aparte, su medición del calor se hace con justamente el instrumento llamado calorímetro. Y bueno, pasando con lo que es ya la temperatura, esta vendría a ser en sí lo que es la medida del calor, ¿no? Porque el calor, por así decirlo, vendría a ser la suma de energías cinéticas, mientras la temperatura es la medición de ese calor. Por ejemplo, este calor se puede medir en Celsius, Fahrenheit o Kelvins, y su medición es un termómetro, ¿no? Justamente todos sabemos que es un termómetro, siempre lo hemos utilizado, y más en pandemia. Y la temperatura también va a tener una relación bastante interesante. Por ejemplo, que a mayor temperatura va a haber una dilatación, y a una menor temperatura va a haber una contracción. Acá tenemos, planteando en el caso ya de la carrera, tenemos lo que es, por ejemplo, la dilatación y la contracción arterial, ¿no? Debido justamente a variaciones de temperatura, que ya vamos a verlo un poco más adelante. Bueno, justamente acá tenemos un GIF que nos ayuda bastante a ver o analizar el movimiento de lo que es la arteria, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Que, por ejemplo, cuando hay bajas temperaturas, el cuerpo tiende a, pues, a contraer las arterias para que puedan, por así decirlo, conservar el calor que poseen dentro de sí. Y si es que hay mucha temperatura, se empiezan a dilatar para poder, pues, sacar el calor excedente, por así decirlo, ¿no? Y acá tenemos también lo que son unas tablas que les puede ayudar a lo que, si es que les presenta un ejercicio de conversión, ¿no? Puede ser que les digan en un ejercicio, les presenten en grados Celsius, y al final le digan que los responden en grados Kelvin o en grados Fahrenheit. Y esta tabla vendría a ser una tabla de conversión, que les va a ayudar a poder comparar, ¿no? Y cambiar las unidades.
Y bueno, otro más sencillo vendría a ser que es el de abajo, que es un poco más comprimido. Y bueno, una comparación más vendría a ser entre estos dos. Como ambos están divididos entre el mismo denominador, que es 5, se pueden eliminar, quedando como resultado esta parte de acá, que solamente nos dicen que Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Y bueno, eso no es muy preguntado, pero es bastante importante que sepan. Tal vez puede ser que les pregunten o con cambio de unidades, ¿no? La temperatura. Y bueno, si tienen alguna pregunta hasta acá, me la pueden hacer, si no, para ir continuando con lo que es el temita. Bueno, continuando, vamos a ver acá, nos menciona la temperatura. Acá tenemos a la regulación de la temperatura corporal. Acá tenemos dos términos bastante interesantes que vamos a abordar tanto en esta primera parte como en la segunda parte, que es ya termodinámica 2. Este, Acá tenemos el término de termogénesis y la termólisis. Bueno, perdón, termogénesis y la termólisis. La termogénesis vendría a ser la generación de calor o el calor producido, mientras que la termólisis vendría a ser el calor perdido, el calor que nosotros perdemos justamente, ¿no? Por ejemplo, nosotros cómo generamos calor. Hay muchas vías de generar calor, pero la más común es, por ejemplo, a través del movimiento. Cuando hacemos ejercicio físico, inclusive acá tenemos un Jeep que nos ayuda bastante, el cual es cuando hace bastante frío, justamente nosotros empezamos a temblar, ¿no? A tiritar. ¿Para qué? Para que ese movimiento genere calor. Y bueno, al final, pues tratar de generar un poco más de calor y no estar con frío. Mientras que la termólisis vendría a ser la pérdida de calor. Un ejemplo bastante usual vendría a ser a través del sudor, inclusive con ráfagas de aire, de agua, entre otros. Otros datos importantes que tenemos acá vendría a ser el concepto de homeotermio y poquilotermia. ¿Qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, ¿qué es la homeotermia? Vendría a ser la capacidad o la propiedad que tienen regiones profundas de nuestro cuerpo para mantener una temperatura constante. Por ejemplo, nosotros tenemos justamente nuestros órganos internos son homeotérmicos. ¿Por qué? Porque a pesar de que, por ejemplo, en nuestro entorno haya 30, 40 grados de temperatura o haya 10, 15, 5 grados Celsius, adentro de nosotros nuestra temperatura interior va a seguir siendo constante, a pesar de los cambios de temperatura externos. Mientras que, por así decirlo, nuestras partes superficiales de nuestro cuerpo, ya sea, por así decirlo, la piel, es poquilotermia. ¿Por qué? Porque la temperatura que se presenta en estas partes van a ser variables según el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos o cuando hace frío en el contexto, en nuestro entorno, ¿qué es lo que pasa? Que nuestros brazos, nuestras manos, nuestras piernas se ponen frías justamente porque están en contacto directo con el entorno. Mientras que cuando hace calor, justamente también aumenta la temperatura de las partes, ¿no? De estas partes, las manos, las piernas. Y bueno, también hay, por ejemplo, animales que sí son ya poquilotermios y ya también homeotérmicos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una imagen en la cual pues vemos a un ser humano que en sí es un homeotermo porque mantiene temperatura constante en su interior, un oso que es de sangre caliente y también inverna, y también tenemos ejemplo de una lagartija que vendría a ser ya un eh, poquilotermio que ya que en sí su temperatura de su organismo, por así decirlo, varía con el medio ambiente, ¿no? Si hace frío, se pone fría su piel y su cuerpo en general, y si hace calor, en viceversa. Otro dato importante acá que tienen que recordar vendría a ser la diferencia de temperatura, ¿no? Tenemos tres por así decirlo, lugares de medición. La temperatura rectal, la temperatura oral y la temperatura axilar. La temperatura rectal se va a caracterizar porque es la más, por así decirlo, la más alta temperatura. No, pero eso no quiere decir que estemos con fiebre ni nada de eso, sino que es la temperatura propia de nuestro cuerpo, que va a oscilar entre cuánto, entre un 37,3 a un 37,6 grados Celsius.
El siguiente que le sigue vendría a ser una temperatura oral, que justamente es tomada por la boca, que va a oscilar entre una temperatura de 36.7 grados Celsius a una de 37 grados Celsius. Y por último tenemos una temperatura axilar, que es la que comúnmente se toma en las postas, en nuestras casas, y vendría a ser un valor entre lo que es 36.1 a 36.5 grados Celsius. Si se percatan, entre ellas hay aproximadamente lo que es una diferencia entre 0,5 a un 0,6 de diferencia, ¿no? Entre cada uno. Más que nada quiero que se acuerden lo que es la relación entre estos tres tipos. La temperatura rectal va a ser mayor a la temperatura oral y la temperatura oral a su vez va a ser mayor a lo que es la temperatura axilar. Esta vendría a ser una relación bastante importante que puede ser que les pregunten o también les podría ayudar a descartar, porque muchas veces nos preguntan cosas y pueden, tal vez con el descarte, con ciertas analogías, por así decirlo, llegar a la respuesta correcta, ¿no? Y bueno, siguiendo. Acá vamos a ver lo que es el tema justamente de las calorías. Recordemos anteriormente que habíamos mencionado que las calorías vendrían a ser en sí la cantidad de energía térmica que se necesita para elevar la temperatura de un grado de agua en un grado Celsius. Y eso bueno, eso va a ser explicado justamente por lo que es esta fórmula de abajito, la que estoy subrayando en este momento, que nos dice que el calor va a ser igual a la masa por lo que es la diferencia de temperatura, ¿no? La temperatura final y la temperatura inicial. Acá pues ahí tenemos dos unidades. Q va a representar el calor, M va a representar la masa, la temperatura final, la temperatura inicial. Y ya también tenemos acá el datos de conversión, ¿no? Que una caloría es igual a 4180, bueno, 4.186 joules y un joules va a ser igual a 0.24 calorías. Entonces, vamos a hacer una resolución de un ejercicio, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, eh, el calor va a ser igual, como está en la fórmula, a lo que es la masa por la diferencia de temperatura. Entonces, ¿cuánto vendría a ser el calor? Este calor va a ser, en el primer caso nos dice que la masa es de 1 gramo por la diferencia de temperatura. La temperatura final, ¿cuánto vendría a ser? Vendría a ser en el primer caso 21 grados Celsius, menos lo que es la temperatura inicial, que es de 20 grados Celsius, y esto nos daría un valor de cuánto, de que el calor vendría a ser igual a 1. ¿Qué? Una caloría, ¿no? Y bueno, siempre les recomendaría trabajar con lo que son las unidades, debido a que justamente nos ayuda más que nada a no perdernos, porque a veces suelen omitir las unidades justamente y se pierden en los ejercicios porque muchas veces piensan que, por ejemplo, la caloría es igual a newtons o algo así, una cosas que bastante se pueden perder y después es muy recomendable que usen las unidades para que puedan, por así decirlo, convertirlos, ¿no? Y que les puedan por ahí tal vez ayudar a descartar lo que son los ejercicios. Destruyendo otro tipo de ejercicios, vamos a ver ya hicimos la primera, ahora vamos a practicar, por ejemplo, con la tercera. Hacemos lo mismo, calor va a ser igual a la masa por la diferencia de temperatura. En este caso, ¿cuánto es el calor? No sabemos. La masa vendría a ser igual a lo que es de 1 gramo por la diferencia de temperatura. En este caso, la temperatura final va a ser 23 grados Celsius menos la energía inicial que vendría a ser de 20 grados Celsius. Entonces, ¿cuánto sería lo que es el calor? En este caso vendría a ser 3 calorías, ¿no? Y así pueden ir planteándose en cada tipo de ejercicio. Vamos a desarrollar uno más para que pueda quedar todo claro. Vamos a ir, por ejemplo, con la última. Bueno, a ver, el calor es igual a masa por la diferencia de temperatura. El calor, ¿cuánto vendría a ser? No sabemos. En este caso, la masa vendría a ser de 5 gramos. Y está multiplicada justamente por lo que es la diferencia de temperaturas. La primera temperatura, la temperatura final, vendría a ser de 23 grados
menos la temperatura inicial, que vendría a ser de 20 grados, ¿no? Acá nos queda que el calor es igual a 5 gramos por 3 grados Celsius, o sea que el calor en este último caso vendría a ser igual a ¿cuánto? A 15 calorías. Y bueno, así pueden ir, por así decirlo, practicando con esa tablita, ya que usted acá le presenta lo que son los datos de la masa, lo que es la temperatura final, inicial y finalmente la respuesta que son las calorías. Si bien es cierto, no les pueden preguntar así como tal en una tabla, les pueden plantear el ejercicio como, por ejemplo, en una tetera hirviendo tenemos tanta cantidad de agua, por ejemplo, unos 20 gramos de agua, cuya temperatura final fue de, por ejemplo, 55 grados Celsius, y una temperatura inicial de 33 grados Celsius. ¿Cuándo serían las calorías o cuándo sería el calor generado por este tipo de ejercicio? Algo así les podría plantear, ¿no? Pero justamente si es que practican con esa tablita para que puedan dominar esta fórmula, les va a ser mucho más sencillo justamente practicar con los demás tipos de ejercicios que les pueda presentar en este tipo de problemas, ¿no? ¿Todo claro o tienen algún tipo de duda? Ya sea, por ejemplo, acá o en una parte ya anterior al tema. Bueno, ahora vamos a pasar con la siguiente parte entonces, que vendría a ser las leyes de la termodinámica. Bueno, acá tengo un video y quisiera saber si es que se logra escuchar. Bueno, si no es el caso, también posee subtítulos para que puedan leerlo. Vendría a ser un video que explica de una manera más detallada lo que son las leyes de la termodinámica, que son tres. Y bueno, luego de ello voy a explicarlo de una manera más resumida.
Mm, bueno, resumiendo lo que he visto, lo que han visto en lo que es el video, se ha explicado un poco más, de manera más explayada lo que son las leyes de la termodinámica, pero justamente es un tema bastante complejo porque aborda de bastantes cosas. Pero acá he hecho lo que es una breve, pues, resumen de todos estos, ¿no? En sí hay tres leyes de la termodinámica, ley uno, la 2 y la 3, pero también hay una ley cero debido a que justamente este postulado se planteó después de de las tres leyes y como es un principio bastante fundamental en este ámbito, lo han colocado como nombre de la ley cero de la termodinámica. Y bueno, la primera, lo que es la ley cero de la termodinámica que nos dice, que vendría a ser que, por ejemplo, si es que un sistema A es igual a un sistema B y este sistema B está o es igual a un sistema C, el sistema y el sistema C vendrían a estar en igualdad, ¿no? Esto podría ser bastante, un poco obvio, pero sí es bastante importante recalcarlo, ya que este es algo que sucede, ¿no? Porque, por ejemplo, si es que por así decirlo, sistema, recordemos que cuando hablo de sistema, vendría a ser una parte del universo en la cual nos vamos a centrar. Por ejemplo, si es que nos concentramos en una pelota, ese vendría a ser nuestro sistema termodinámico. Si es que nos concentramos en un organismo, el organismo que mencionamos, por ejemplo, el ser humano, vendría a ser nuestro sistema. Y bueno, eso más que nada. Y bueno, por ejemplo, si es que un objeto está en 32 grados Celsius, y este va a ser igual a B, también va a ser 32 grados Celsius. Y si es que B es igual a C, también va a ser 32 Celsius. Y con este ejemplo se ve bastante bien lo que es la igualdad, ¿no? Porque justamente todos tienen el mismo valor de temperatura. Y continuando, ahora vamos a ver lo que son las tres leyes de la termodinámica, que ya han visto en el video, pero vamos a tratar de resumirlo un poco más. La ley uno de la termodinámica es la primera ley de todas, justamente, y bueno, esta que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Acá tenemos, por ejemplo, en la parte derecha, justamente por así decirlo, la fórmula que nos explica, que nos dice acerca de esto, ¿no? Eh, También se puede plantear un ejemplo, vamos a ver la parte de acá arriba. ¿Qué pasaría, para explicar lo que es esta fórmula? Nos dice que este, la variación de energía es igual al trabajo menos lo que es el calor, ¿no? Por ejemplo, en un sistema que pongámosle que es sistema uno, hay un calor que es un calor involucrado, que pongámosle que es, por ejemplo, de 150 joules, ¿no? Puede ser 150 joules o 150 calorías. Recordemos que el calor se puede medir en cuánto, en calorías y en joules también, ¿no? El sistema uno, el calor entrante involucrado vendría a ser 150 joules y el trabajo eh, generado por lo que es este mismo sistema vendría a ser, por ejemplo, de 100 joules, por ejemplo. No. Si usamos esta fórmula, este, ¿qué nos resultaría, no? Resultaría que la variación de energía, esta variación también es, por así decirlo, representada con la letra U. Cualquiera de dos es válida. Esta variación de energía vendría a ser igual a lo que es 150, que es el calor involucrado, menos 100 joules, que vendría a ser justamente el trabajo pues hecho por el sistema uno. ¿Y esto cuánto nos saldría? Pues de 50 joules, y estos 50 joules que representan la variación de energía generada por este sistema, ¿no? Es un pequeño ejemplo acerca de lo que es
justamente la primera ley de la termodinámica. Ahora pasamos con lo que es la segunda ley. ¿Qué nos dice la segunda ley de la termodinámica? Esta nos va a decir que la dirección de la transferencia de calor es unilateral, lo que quiere decir que solamente va a un lado. ¿Y cómo va a ser eso? Que siempre va a ir, por ejemplo, de un lugar de mayor calor, a uno de menor calor. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra mano fría y nos tocamos, por ejemplo, la pierna, nuestra mano que está helada, va a entrar en contacto con lo que es nuestra pierna, que es una temperatura, por así decirlo, ambiente. ¿Cómo va a ir la transferencia de calor? La transferencia no va a ir de nuestra mano a nuestra pierna, sino que va a ser al revés, porque justamente nuestra pierna tiene una mayor concentración, o mejor dicho, una mayor temperatura que nuestra mano. Y otro ejemplo podría ser en una plancha, ¿no? La temperatura de la plancha puede estar, por ejemplo, en 20 grados, 30 grados, y al momento de entrar en contacto con otro cuerpo que es, por ejemplo, un pantalón, que está en una temperatura ambiente, o pongamos que tiene una temperatura de 10 grados, justamente el calor generado por la plancha, que es de 30, es mucho mayor al calor que presenta lo que es eh, el pantalón, por lo cual el calor va a ir de un lugar de mayor calor a uno de menor. Por eso es que se transmite el calor de esta manera. Y por último, tenemos lo que es la tercera ley de la termodinámica, que vendría a ser que, justamente como en el video mencionó, no se puede llegar al cero absoluto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No es un cero, hay que aclarar acá que es un cero de grados Kelvin, ¿no? Que va a ser diferente a uno de grados Celsius, ¿no? Porque justamente nosotros tenemos, por ejemplo, que tenemos temperaturas menores a 0 grados Celsius, y para que no se confundan, es en 0 grados Kelvin, ¿no? Que aproximadamente podría ser unos 272 grados Celsius, aproximadamente, unos menos 262 grados Celsius, entre por ahí, ¿no? Por esos valores. Bueno, eso, ¿por qué se debería eso, no? Porque, por ejemplo, nosotros siempre hemos mencionado que los cuerpos poseen lo que son eh, partículas dentro de estos, ¿no? Y esas partículas siempre están en constante movimiento, aunque sea, no se pueden detener, siempre va a estar en constante movimiento, aunque sea un movimiento, una vibración ligerita, siempre va a tener movimiento, y mientras que mantengan un movimiento van a mantener energía. Y si es que se llegara a cero absoluto, implicaría lo que es por así decirlo, detener esas partículas, lo cual es meramente teórico y no se podría llegar en la vida real a plantear un tipo de cuerpo que tenga, pues, que no tenga las partículas en movimiento. Y bueno, ¿tienen alguna consulta, sino para poder seguir? Bueno, continuando, ahora vamos a ver lo que son los sistemas eh, termodinámicos. Acá hay tres tipos de sistemas. Tenemos al sistema abierto, tenemos al sistema cerrado y tenemos al sistema aislado. Cada uno va a tener características específicas que lo van a diferenciar de uno u otro, ¿no? Por ejemplo, en el tipo de sistema abierto, que es el primero, va a haber un intercambio de masa y de energía, ¿no? Por ejemplo, abajo tenemos una imagen este, de animales, de plantas que justamente intercambian lo que son materia y energía. Otro tipo el segundo tipo de sistema termodinámico vendría a ser el sistema cerrado. Aquí solamente va a haber un intercambio de energía, ¿no? Por ejemplo, tenemos a lo que es eh, radia- una, la calefacción, ¿no? Justamente solamente intercambian lo que es la energía. O también, por ejemplo, estrellas como el Sol. Mientras que el último sistema, el sistema 3, vendría a ser un tipo de sistema aislado donde no hay intercambio ni de energía ni de materia. Por ejemplo, acá tenemos lo que es esta imagen de un termo, también llamado frasco de Dewar. Y bueno,
Eso más que nada vendría a ser estos tres tipos de sistemas, ¿no? El abierto intercambia tanto masa como energía, el cerrado solamente intercambia lo que es la energía, y el aislado no hay cambio, pues, ni de masa ni de energía. Hay que tenerse en cuenta, ¿no? Y bueno, siguiendo con esta parte del tema, vamos a ver lo que es la transferencia de calor, porque justamente siempre hemos hablado de lo que es la transferencia de calor entre un cuerpo a otro, de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor, pero estos cómo se pueden hacer. Bueno, hay mecanismos, claro que sí, que nos ayudan a percibir lo que es, por así decirlo, la transferencia de calor. Por ejemplo, acá tenemos el primero lo que es la convención, el segundo como la conducción y el tercero como la radiación. En el primero tenemos la convención que vendría a ser a través de líquidos y gases, ¿no? Por ejemplo, en una olla, ¿no? Cuando le ponemos en nuestra cocina, vemos que hay transferencia de calor mediante lo que es la temperatura del agua, ¿no? Luego tenemos lo que es la conducción, que es a través de objetos sólidos. Por ejemplo, cuando nosotros encendemos algún tipo de vela y ponemos un objeto metálico a calentar, ¿no? A pesar de que nuestra mano no esté en contacto con lo que es el fuego de la vela, el calor se va a, por así decirlo, conducir por todo el objeto metálico y va a llegar el calor a nuestro dedo porque lo vamos a sentir como aumenta de temperatura todo el cuerpo metálico, justamente. Mientras que la radiación, un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, lo que es la iluminación que nos da el sol, ¿no? Y bueno, acabando con esta parte, tenemos lo que es la absorción de calor. ¿Cómo podemos absorber el calor o qué cosas absorben más que otras? Acá tenemos tres criterios, lo cual es el color, la textura y el tamaño. ¿El color afecta lo que es la absorción del calor? Pues sí. Por ejemplo, acá nos dicen que colores oscuros absorben más calor que colores claros. Es por eso que, por ejemplo, si es que nosotros salimos en un día soleado con, pues, por ejemplo, ropa oscura, negra, marrón, sentimos mucho más calor que si es que nos pusiéramos a veces un polo blanco o ropa blanca, porque justamente el color influye en lo que es la absorción del calor. En el segundo término tenemos la textura. Las texturas rugosas van a absorber menos el calor debido justamente a su rugosidad, a su textura, mientras que superficies lisas, por ejemplo, tal vez un piso, absorben de manera menor el calor. Y por último tenemos también el tamaño, ¿no? Por ejemplo, a mayor tamaño, mayor superficie, va a haber una mayor absorción. No es lo mismo, por ejemplo, tener un piso de 2 metros cuadrados que a uno de 5 metros cuadrados. Obviamente, a mayor tamaño que tenga un objeto, va a haber una mayor absorción de temperatura, ¿no? Una mayor absorción de calor, mejor dicho. Y bueno, esa sería esta parte. Y para ir terminando, vamos a ver lo que es el tema de lo que es la regulación corporal, la temperatura corporal en lo que son los seres humanos. Acá vamos a tomarlo de una manera más superficial, debido a que en la parte 2 vamos a profundizar mucho más en lo que son, pues justamente la termogénesis, la termólisis y todo ello, además de que vamos a abordar también lo que es la tierra, ¿no? Porque es lo que se causa o cómo es que podemos regularla y todo ello. Acá hay dos términos bastante interesantes que son la termogénesis y la termólisis, ¿no? Tal vez por su sigla podemos sacar lo que es, ¿no? La termogénesis, como he dicho también anteriormente, vendría a ser la generación de calor, mientras que la termólisis es la pérdida del calor, ¿no? Estos son dos sistemas o mecanismos que suceden en lo que es, por así decirlo, nuestro cuerpo, nuestro organismo. Pero entonces, ¿cómo podemos generar o perder calor? En la primera parte tenemos la generación de la temperatura por la termogénesis, ¿no? Esto puede ser por mecanismos tales como el metabolismo basal, lo que es el incremento de la temperatura o de la actividad muscular, el efecto de las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, y lo que es el efecto de las hormonas tiroideas, ¿no? En específico las tiroxinas. Todo esto vamos a abordarlo a una mayor profundidad en lo que es la siguiente parte del tema, pero ahora vamos a ver lo que es, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Esta imagen es en sí lo que es parte de brazo, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Acá se nos plantea dos situaciones. En el primero hay una temperatura ambiental de 10 grados, mientras que en la segunda hay una de 30 grados. O sea, que hay una temperatura acá
una temperatura ambiental fría. Y en la segunda hay una temperatura ambiental, pues, cálida, por así decirlo, ¿no? Bastante caliente. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el primer caso? Que es una temperatura ambiental que está fría, ¿no? En sí, como se puede ver en la imagen, nuestro cuerpo, por así decirlo, las arterias, conservan la temperatura inicial de nuestro cuerpo. Más o menos va a ser unos 37 grados Celsius. Lo van a conservar por toda su trayectoria. Pero ¿qué pasa acá? Las venas, a estar en contacto más con la superficie de nuestro cuerpo, ¿no? En la parte de la piel, todo ello, van a tender a, por así decirlo, si es que están en contacto con una temperatura ambiental bastante fría, van a disminuir su temperatura, mientras que si están en contacto con lo que es la temperatura ambiental bastante cálida, van a aumentar su temperatura, porque estos tipos de estructuras de nuestro cuerpo van a ser un poco, por así decirlo, influenciadas por el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el primer caso? Justamente hay temperaturas bastante bajas. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo tiene que, por así decirlo, regular nuestra temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar? Como ven en la primera imagen, las venas van a acercarse más a lo que son las arterias, que conservan una temperatura bastante, pues, elevada, ¿no? De 17 grados Celsius, que es lo normal. ¿Y por qué se acercan? Porque justamente, como hemos dicho anteriormente, eh, va a haber transferencia de calor entre lo que son las arterias y las venas. ¿Por qué? Porque las arterias tienen una temperatura mayor a la comparación de la temperatura de los nervios, por lo cual la arteria va a ceder calor a los nervios y va a tener lo que es, por así decirlo, una conservación de la temperatura, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasa, y por eso también podemos ver tal vez palidez en los cuerpos, ¿no? Porque justamente se puede decir que las venas se contraen y perdemos coloración, y por eso es que la gente se ve pálida en lo que son temporadas de invierno. Mientras, ¿qué es lo que pasa en temperaturas cálidas, ¿no? Por ejemplo, de 30 grados Celsius. En esta parte, pues justamente la arteria sigue manteniendo su misma temperatura, que son de 37 grados. Pero entonces, ¿qué pasa con las venas? Las venas, para evitar lo que es, por así decirlo, la acumulación de mucho calor en nuestro cuerpo, se va a extender más, ¿no? Se va a, por así decirlo, estirarse. ¿Para qué? Para que para que haya una transmisión de calor y que no puedan, por así decirlo, sobresaturarse, ¿no? Algo por así decirlo. Y bueno, yendo con el término de la termólisis, esta vendría a ser ¿qué cosa? La pérdida de calor. Y esta va a tener varios mecanismos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos al término de la evaporación, a la radiación, a lo que es la conducción de la atmósfera y la conducción de los objetos. Es importante que ustedes aprendan más que nada lo que son los valores o los porcentajes, porque también les puede preguntar a través de, por ejemplo, cuál es el mecanismo de pérdida de calor con una mayor porcentaje de justamente de pérdida de calor. Y ustedes dirán radiación, ¿no? Le pueden preguntar en la termólisis el método o pues justamente, claro, el método el cual hay menos pérdida de calor, ¿cuál sería? Ustedes marcarían en este caso lo que es la conducción de objetos, ¿no? Por eso es importante que se aprendan lo que son los porcentajes. Por ejemplo, en el primer caso, que la radiación, que es la que mayor presenta pérdida de calor. Esta vendría a ser la forma más importante justamente de pérdida de calor y va a depender de lo que es la emisión de rayos infrarrojos del organismo, ¿no? Es algo que no podemos controlar nosotros. Bueno, el segundo vendría a ser, por ejemplo, lo que es la convección, que representa lo que es un 15% de la pérdida de calor. Y esta vendría a ser cuando el calor de nuestro cuerpo es retirado por fluidos o también gases, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos echamos agua o nos lavamos la cara, o también cuando pasan justamente brisas de aire, ¿no? Esa sería una pérdida, ¿por qué? Por convección, ¿no? Por convección. ¿A través de qué? Por fluidos o aire también, que representa ¿cuánto? Un 15%.
Otro tipo de pérdida sería a través de la evaporación, que representa un 22%. ¿No? Evaporación ya podríamos ir, como por así decirlo, deduciendo que es a través del sudor, ¿no? Cuando hacemos ejercicio nosotros sudamos. ¿Para qué? Para que justamente el sudor salga de nuestro cuerpo. Y el sudor en sí no va a refrescarnos. Lo que va a pasar es que al momento de evaporarse, ahí va a presentar lo que es la pérdida de calor. Y por último tenemos la conducción, que solamente es un bajo porcentaje de pérdida de calor que presenta este tipo de mecanismo de la termólisis, que vendría a ser justamente un 3%. Y bueno, eso sería todo que se va a presentar en esta parte del tema. Ya en la siguiente vamos a profundizar exactamente, por ejemplo, en la fiebre, en lo que es lo que regula este tipo de procesos. Para darle un preámbulo, la termogénesis y la termólisis son controladas por lo que es el hipotálamo. Y claro que el hipotálamo hay hipotálamo anterior, hipotálamo posterior, pero son términos que ya vamos a ver la próxima semana. Si es que tienen alguna duda, me la pueden hacer saber, sino para ir dando lo que es su post-test, ¿verdad? Bueno, entonces si no hay dudas, ahora vamos a empezar lo que es mandar su post-test, que es el examen que ustedes dan después de haber acabado lo que es la clase. Y para que, más que nada, validar su conocimiento, tanto que han aprendido hoy día, y también para que puedan justamente justificar su asistencia. En unos momentos les voy a pasar a través del link y se tienen que quedar un poco para poder responder lo que es justamente las preguntas que están en el post-test, ¿no? Para que haya una buena retroalimentación del tema. Igual, si ya se lo mandé por el chat, les voy a dar unos 5 minutos, 5 o 7 minutos para que lo puedan responder y bueno, acá les estaré esperando. Y perdón. Mm, ya está bien, vamos a esperar unos 2 minutos para que puedan completar todos y ya pasar con lo que es la retroalimentación del post-test.
Bueno, continuando con esta última parte, vamos a ver lo que es el post-test, ¿no? Ya lo han completado ustedes y vamos a ver las preguntas para que podamos tal vez resolver alguna duda que tienen. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué nos menciona o qué es lo correcto acerca de la tercera ley de la termodinámica? Y que nos decía esta, que afirmaba que es imposible llegar a cero absoluto, a 0 grados Kelvin absoluto. Por ejemplo, la segunda acción nos decía la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esta vendría a ser la primera ley de la termodinámica. Este, aborda un principio de la conservación de energía, pues tampoco, y regula la dirección de los procesos termodinámicos, tampoco, ¿no? Solamente era por descarte la primera parte. Y luego seguimos acá, que marque lo correcto. Acá, bueno, acá nos dice un sistema termodinámico abierto, un sistema termodinámico cerrado. Acá nos habla de los sistemas termodinámicos, ¿no? Recordamos que el sistema termodinámico abierto es aquel que intercambia energía y materia. Lo que es el cerrado solamente intercambia energía y el aislado no cambia ni energía ni materia. Teniendo eso en cuenta, podemos ver lo que es que la respuesta correcta sería la última parte, que es más que nada que el sistema termodinámico abierto es donde hay intercambio de energía y de materia. Aparte también podemos sacarlo por descarte, ¿no? Porque acá hay una contradicción entre la alternativa A y la alternativa D. Así que solamente una de dos podría ser lo correcto y podemos descartar lo que es la alternativa B y la alternativa C. Este método lo pueden utilizar para sus exámenes y bueno, o sea, si hay una contradicción entre dos preguntas y presentan lo que es marcar lo correcto o lo incorrecto, pueden descartar las otras dos para que puedan solamente quedarse analizando lo que son las otras dos alternativas. En la siguiente pregunta tenemos lo que es justamente, eh, bueno, marcar lo correcto, ¿no? Bueno, marcarlo, eh, claro, no se puso la pregunta, qué raro. Bueno, acá nos dicen, ¿no? Las alternativas, colores oscuros absorben más calor que los colores claros, las superficies rugosas absorben menos calor, las superficies claras absorben más calor que los colores oscuros, y a mayor temperatura de la superficie, mayor absorción. Bueno, acá tenemos también una contradicción entre pues dos alternativas, que es la A y que es la C. Y bueno, nosotros sabemos que los colores oscuros absorben más calor que los colores claros, por lo cual nos pedían lo que es la incorrecta acá. Y bueno, aparece no se puso la pregunta. Y por último, tenemos a lo que es de acuerdo a la temperatura normal, que es lo correcto, ¿no? Primero dice que la temperatura corporal no varía según los factores como la actividad física ni la temperatura del medio, lo cual es incorrecto porque justamente la actividad corporal puede variar según la actividad física y todo ello. Y bueno, otro podría ser, por ejemplo, la mayor temperatura medible en nuestro cuerpo es a través de la vía axilar, lo cual es justamente hemos visto que lo que se puede medir de una mayor temperatura en lo que es vía rectal. Luego sigue la vía oral y por último la vía axilar, ¿no? Por lo cual esto debe de ser incorrecto. Y la última alternativa nos dice que todo nivel de temperatura puede considerarse normal, lo cual es incorrecto porque justamente nosotros sabemos que, por ejemplo, una temperatura de 38 grados en lo que es la axila es fiebre y entre otros. ¿Y cuál es la alternativa correcta? Vendría a ser la segunda, que la temperatura normal promedio se considera por lo general entre 36,7 y 37 grados Celsius cuando se mide en la boca. Tienen que ver la pregunta completa porque justamente puede presentar, por ejemplo, que le dice a través de vía axilar o rectal, lo cual estaría equivocado, pero como dice vía vocal, está en lo cierto. Y también recuerden que por así decirlo, intervalos de temperatura va a depender de persona en persona, pero lo general y lo común es que se presente pues entre 36,7 a 37 grados Celsius la temperatura vocal de una persona normal, ¿no? Una persona pues común. Y bueno, eso sería todo. Bueno, muchas gracias. Ya sería todo.